pero me gustaría antes de ver las guías SUPAC mm, trabajar un poco, platicar un poco sobre los aparatos de disolución. Entonces, hoy a lo que nos vamos a dedicar es esa parte, a ver lo de los aparatos de disolución. Sí, entonces, pues para que ustedes lo tengan considerado, que vamos a trabajar en eso. Y tendría yo aquí una primera pregunta. ¿Por qué es importante que nosotros estudiemos los aparatos de disolución? ¿Qué tiene eso de relevante? Mm, Adelante, Vani. Este, porque bueno, el uso de ellos es lo que nos va a permitir hacer nuestros perfiles de disolución y nuestras pruebas de disolución, pero a veces los software o el manejo de estos equipos puede ser diferente entre uno y otro por las actualizaciones que tienen. Ok, esa es una parte. ¿Cuál otra? Eso que acaba de decir, pues es correcto, ¿no? Tiene mucho que ver inclusive el software, pero qué otro factor sería importante? Adelante, Kevin. Bueno, también que conociendo el funcionamiento del equipo, o sea, su fundamento y el fundamento de la técnica se puede adecuar de manera que cubra las necesidades que tenemos. Mm, ujú. Ahí me gustó que dijo algo, ¿no? La técnica, porque en realidad no es la metodología, otra vez volviendo a un concepto que deben de traer desde octavo, pues la metodología tiene que ver con la forma de llevar a cabo la prueba específica para un determinado medicamento, pero aquí estamos hablando en realidad no de una técnica de disolución, de diferentes técnicas en función del aparato de disolución. Y eso es algo importante que se debe de considerar. Al final de cuentas, nosotros, si habláramos de la disolución como tal, es una técnica que nos permite evaluar el desempeño de una formulación. O sea, si nosotros lo viéramos, la prueba de disolución la podemos ver desde dos perspectivas. Una, aquella en la que es una prueba farmacopeica. Ustedes todos lo saben que cuando tengo normalmente sólidos orales, tabletas, cápsulas, viene en su monografía la disolución como prueba, ¿sí? Y entonces, vista desde esa perspectiva, la disolución es una prueba de desempeño de la formulación, ¿no? Se supone que si hago una formulación de acuerdo con buenas prácticas de fabricación de manera consistente, o sea, si estoy fabricando con buenas prácticas y si mi producción lote a lote es consistente, pues yo debería de tener siempre la misma cantidad de fármaco disuelta a un determinado tiempo porque no le cambié nada a la formulación, ni al proceso, ni a quien la fabricó, o a lo mejor a quien la fabricó, pero como está bajo un procedimiento normalizado, no hay lío. Entonces, una perspectiva de la técnica de disolución es como prueba de control de calidad. Esa es como prueba de control de calidad porque mide el desempeño de una formulación lote a lote. Y ese es uno de los usos. Y entonces, pues estamos hablando de que si el aparato está bien calificado, si funciona bien, etcétera, pues yo voy a tener siempre la posibilidad de que obtenga datos que que me permitan en realidad medir el desempeño de la formulación o el desempeño del producto y no si varía el aparato cada vez que hago la medición, pues no estoy midiendo en realidad nada. Entonces, esa es una perspectiva de la prueba de disolución. Pero hablando de la disolución como una herramienta para el diseño de formulaciones, yo lo que necesito ver en una prueba de disolución es si en algún momento el modificar algún factor de formulación, de proceso, puede modificar la velocidad con la que se disuelve el fármaco o la forma en la que se disuelve el fármaco. Y entonces tendría yo una prueba, sí de desempeño, pero sobre todo una prueba que les había yo mencionado en otras clases como atributo crítico de la calidad del producto, podría yo tomarla como una
variable de respuesta para desarrollar una formulación, ¿no? Y entonces esa es otra forma de emplear la disolución como técnica, ¿sí? Como una herramienta de diseño de formulaciones. Y la tercera, que es la que pareciera a veces en la que se enfoca más el curso de biofarmacia, pero no es la única, es que la disolución como técnica me sirva para comparar entre formulaciones, entre productos diferentes. No sé, el producto A, que es mi producto de referencia, y el producto B, que es un producto genérico que yo quiero vender, pues se supone que si uso el mismo aparato con el mismo medio de disolución en las mismas condiciones, si yo lo hago esa prueba con el producto A y esa prueba con el producto B, en caso de encontrar diferencias, como la prueba es la misma, pues las diferencias se deberían a la formulación y no al aparato. Y entonces ese es el tercer uso o la tercera aplicación de la disolución como técnica, que es la comparación entre formulaciones con fines de intercambiabilidad. Entonces tengo tres grandes usos de la disolución como técnica. Uno, prueba de control de calidad para ahora sí saber la reproducibilidad del producto lote a lote. Dos, como herramienta de diseño de formulaciones. Y tres, como una herramienta para probar en su momento dado, la intercambiabilidad, en este caso, de desempeño farmacéutico entre formulaciones. Entonces, a grandes rasgos, esa sería una introducción a esta parte de los aparatos de disolución, porque pues yo tendría que tener una constante en los aparatos para obtener un resultado que se deba a las diferencias de lote o de formulación y no debido al aparato, ¿sí? Entonces, ¿hasta acá vamos bien? Sí, doctor. Muy bien. Bueno, les digo que lo único que me saca de onda en esto, ¿por qué la alergia al Zoom? Porque pues estoy hablando como si fuera programa de radio, ¿no? Ni los veo ni me ven. Entonces, eso es lo que no me gusta, porque se pierde como que el contacto con la gente, ¿no? Pero bueno, pues ni modo. Entonces, avanzando en esto de los aparatos. Sí, es un hecho que están viendo la pantalla, ¿verdad? Ya a estas alturas como que es preguntarles casi es ocioso. ¿Sí se ve la presentación? Sí, sí se ve, doctor. Sí, profe. Órale. A ver, pues ustedes ya han trabajado, por lo que yo sé, por lo que me han comentado, la disolución, ¿no? Entonces, pues ya estas imágenes como que resultan ya algo que pues sale de lo familiar. De hecho, ustedes tienen el trabajo con aparatos. ¿En qué consistió? A ver, yo les decía, lo importante para la prueba es que se haga de una manera uniforme. La técnica tiene que hacerse de una manera uniforme. Entonces, pensemos en la época, en los años 60, que si se acuerdan ustedes fue cuando les puse el ejemplo, 60, inicios de los 70, que les puse el ejemplo de las tabletas de digoxina y de las tabletas de las cápsulas de fenitoína. No sé si se acuerdan de esos dos ejemplos, que en la primera cambiaron la formulación y le pusieron lactosa y luego celulosa microcristalina. Y en la segunda formulación, la de la fenitoína, cambiaron y pusieron sulfato de calcio, y se acuerdan que se formaba una sustancia que no se podía disolver, ¿no? Bueno, en esas épocas, antes de que ocurrieran esas mediciones, pues si yo creía que la disolución del fármaco a partir de la forma farmacéutica era un factor que alteraba la biodisponibilidad, pues podría creerlo, y a lo mejor podría hacerlo medio artesanal, o sea, agarrar un vaso de precipitados, ponerle agua, poner la tableta y agitarle, si quiero, con una varilla. Por favor, imagínenselo, y pues irle tomando muestras a lo que saliera de ahí cada X tiempo y hacer la medición de cuánto se había disuelto del fármaco. Eso podía yo hacer, pero pues eso era muy al azar, porque no siempre yo tenía el mismo vaso, el mismo medio, la misma agua, la misma agitación, y eso complicaba mucho las cosas. Eso hacía que las cosas fueran muy complicadas, porque si lo hacíamos en un laboratorio o en otro, pues nos iba a dar resultados diferentes, no porque la formulación fuera diferente, sino porque el aparato o la forma de hacerlo era diferente.
Y entonces ocurre que en la USP, que les recuerdo que pues, la USP no es un organismo regulatorio como en México la FEUM, sino que la USP es una empresa, pues esta empresa dice vamos a tratar de facilitar la vida a quienes hacen estudios de disolución y a partir también de algunas iniciativas de la Food and Drug Administration, dice vamos a hacer aparatos que sean relativamente homogéneos en su trabajo. Y entonces crean el primer aparato hacia inicios de la década de los 70, que es el aparato de canastillas, ¿no? Este es el aparato de canastillas tradicional, en el cual la idea principal era tener, si ustedes siguen aquí en la presentación, voy a ponerlo acá a ver si se ve un poco mejor, pues yo tengo que tener un recipiente que es el vaso del disolutor en el que ponga la forma farmacéutica. Un recipiente, y pues para ver cómo se está disolviendo, pues el recipiente tiene que ser de vidrio para pronto, ¿no? Pero además para evitar que sea atacado por la sustancia o por el medio. Entonces tengo un vaso donde voy a llevar a cabo el proceso de disolución, el vaso del disolutor. Voy a poner la forma farmacéutica dentro del vaso, tableta, cápsula, lo que se me dé mi regalada gana. Y voy a agitar dentro del vaso de disolución para que se deshaga la forma farmacéutica, pero además para favorecer que se homogenice el medio. Si ustedes recuerdan, todas nuestras clases pasadas decíamos que la cuarta etapa del proceso de liberación del fármaco a partir del sólido era que se mezclara el fármaco disuelto con el resto del medio. ¿Cómo favorezco que se mezcle? Pues agitando, ¿no? Como cuando le pongo el ejemplo que ponía de ponerle azúcar a mi agüita de limón y pues agito y ya todo queda dulce, si no, pues quedaría todo asentado en el fondo del vaso. Entonces lo que tengo que hacer es homogenizar. ¿Cómo homogenizo? Con un elemento agitador. Ujú. Con un elemento agitador que sería, pues en el caso del aparato uno, un vástago de metal, normalmente de acero, que va pegado a la canastilla. Y luego eso lo tengo que hacer a una determinada temperatura, a una temperatura que no va a ser la ambiental, porque si es la ambiental, pues la ambiental ahorita, hoy, 2 de octubre de 2025, no es la misma temperatura ambiental que hubo el 2 de mayo de 2025. Ustedes recordarán que hacía un calorón infernal. Y pues si yo hago mi prueba a la temperatura ambiente, pues si la disolución es proporcional a la solubilidad y la solubilidad depende de la temperatura, pues no es lo mismo hacerlo el 2 de mayo que el 2 de octubre de 2025, ¿no? En un día hizo mucho calor, en otro hizo mucho frío, está haciendo frío, pues entonces la velocidad de disolución va a ser diferente por la temperatura, no por la formulación. Y entonces normalmente lo que yo tengo son estos baños en los que controlo la temperatura en la que se lleva a cabo la prueba. Ujú. Entonces son como que mis tres elementos principales. Dónde contener a la forma farmacéutica, cómo agitarla y cómo mantener la temperatura. Y claro, como estoy calentando esto, pues normalmente los vasos del disolutor llevan una tapa y con eso tengo completito el aparato de disolución, ¿no? Ya después voy teniendo otras cuestiones que voy revisando y que las veo en unos minutos más. Ujú. Hasta acá queda claro por qué la conformación y por qué hacer un aparato de disolución. Sí, Ok. Sí, Acuérdense que si hay algo, interrúmpanme, nada más que como no los voy a ver, pues digo, no digo levanten la mano porque ni los veo, ¿no? Pero pues hagan algo, hagan señales de humo o cualquier cosa que se pueda en este medio tan interesante. ¿No? A ver, entonces yo tengo esa conformación del aparato y les digo, el primer aparato, y por eso se llama aparato uno para pronto, porque es el primero que se publica en la USP. Y es el aparato de canastillas. ¿En qué consiste? Pues básicamente en una canastilla de malla 40. Ujú. Es una canastilla de acero inoxidable, ¿no? Que al final de cuentas, pues tiene esta conformación de canastilla que para que le entre el medio. La más común es esta de malla 40. Su material, les digo, normalmente es de acero inoxidable, pero puedo tener otras. Y eso es a gusto del vendedor, porque lo farmacopeico, lo regulatorio es que sea malla 40.
Pero pues hay gente que se le ocurre que va a hacer disolución de óvulos y pues al final de cuentas el óvulo le va a tapar toda la canastilla, toda la malla de la canastilla y pues entonces compra una canastilla malla 10, ¿no? Que ni es farmacopeica, pero pues que le sirve para hacer su prueba y para que no todo la matriz que se libera a partir de que se rompe el óvulo, de que empieza a interactuar con el medio, se quede tapando o ocluyendo la canastilla, ¿no? El tema con la canastilla es que es un medio importante para poder llevar a cabo el proceso de disolución, pero su principal limitante es que se tapa con los residuos de lo que se ha disuelto. Hay gente que dice que según la bibliografía, el aparato uno es para tabletas y el aparato 2 es para cápsulas. Eso no es cierto. El aparato mejor para llevar a cabo la disolución es aquel en el que vemos más diferencias en el perfil, cuando hay diferencias en la formulación o cuando hay diferencias en el proceso. Nada tiene que ver la forma farmacéutica con que se use canastilla o se use paleta, no tiene nada que ver, ¿no? Hay quien dice que es por la forma farmacéutica, no, no es cierto. De hecho, pues eso no tendría mucha razón de ser. Entonces les digo, tengo esta canastilla, esa canastilla normalmente va acoplada a un vástago. Este vástago es el que me va a servir como elemento agitador. Entonces aquí tengo una conformación en la que tengo el vástago con 3 clips, esa me gusta a mí más que las otras. Y entonces pues con ese clip atoro la superficie de la canastilla y pues ya queda unida al vástago y ya con eso lo puedo poner en el vaso de disolutor y pues empezar la prueba de disolución. La forma farmacéutica obvio va dentro de la canastilla y así es como lo puedo trabajar. ¿De ustedes ahorita alguien está trabajando el aparato de canastilla? Bueno, es que Trabajamos, Adelante, adelante. perdón, lo trabajamos para la prueba de disolución y ya para nuestros perfiles vamos a utilizar el aparato 2, la gran mayoría del grupo, me parece, si no me equivoco. ¿Y a qué cree que se deba eso, Esmeralda? ¿Por qué un aparato para una cosa y otro para otra? Está interesante, ¿eh? Pues sería por la diferencia de pruebas, ¿no? Que bueno, como ya habíamos comentado nosotros en laboratorio, que la prueba de disolución es un control de calidad y el perfil de disolución, ay, se me fue la palabra, disculpe. Ah, está bien, el perfil de disolución es una prueba de intercambiabilidad. Ujú. Entonces, tienen dos objetivos diferentes. Suena raro, pero pues sí, sí se puede dar ese caso. ¿Qué producto están trabajando ustedes, Esmeralda? Nosotros la fenazopiridina. La fenazopiridina. Oiga, ya ahorita que han estado trabajándolo, ¿cuánto tiempo les dura la fenazopiridina en la canastilla cuando hacen prueba de disolución? Hicimos prueba y duró más o menos como un minuto y medio, no duró mucho. Entonces es lo que estábamos planteando para el perfil de disolución los tiempos, porque sí es muy poquito tiempo lo que dura. Sí, 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 ese es un problema, ¿no? Que la fenazopiridina, pues es un producto de muy rápida disolución. En unos días vamos a ver lo que sigue de regulación, pero pues es un hecho que cuando tú tienes un producto que libera más del 85% en menos de 15 minutos, pues casi que se comporta como una solución. Y en ese caso, la prueba de intercambiabilidad adecuada, pues no es ni siquiera la disolución. O sea, aquí ahorita están haciendo ustedes una disolución con un producto de muy rápida liberación como un ejemplo didáctico, pero en términos reales, regulatorios, pues se está comportando casi como como una solución desde el primer momento. Entonces, aparato 1, canastilla, tiene esta configuración del vástago, se mete en el vaso de disolución y se acabó. Ujú. Aparato 2, pues el aparato 2, ¿por qué se llama aparato 2? Pues porque fue el segundo que se publicó en la OSP, así de fácil, ¿no? No hay complicación mayor, que es el aparato de paletas. Advierto de una vez y lo hago todos los cursos, en todos los semestres, y quien se descuide cuando haga un examen, de veras se la voy a aplicar. El aparato se llama aparato de paletas.
Repitan, repeat after me, paletas. Porque luego dicen aparato de propelas. Y uno, pues eso que le digan de propelas, refleja una laguna espeluznante en su formación en Tecnofarmacéutica 1, porque esto es una paleta. ¿Por qué es una paleta? Porque es plana. Y porque es plana, tiene una forma de agitación diferente que genera un flujo laminar más o menos fuerte en el medio. Una propela es un sistema helicoidal. La propela normalmente tiene forma de S y esa forma de S forma un flujo laminar suave, convectivo sobre el elemento que va a agitar, ¿no? Aquí lo que se busca es que la paleta agite el medio sobre la forma farmacéutica, que mueva el medio sobre la forma farmacéutica para que en la superficie de la forma farmacéutica o del polvo disgregado se lleve a cabo el proceso de disolución. No así la propela. Si nosotros usáramos una propela, no va a mover el medio sobre la partícula por disolver, va a mover todo el medio, incluido la partícula por disolver. Entonces, por favor, el aparato 2 se llama paleta y me van a decir, si es que en un libro de la UAM dice propela, pues está mal, el que esté en el libro no quiere decir que está bien, porque luego también salen con eso. Es que dice en un libro de la UAM, no, pues espérate, pues podrá decir lo que sea, pero aquí, como nosotros sabemos tecnología, sabemos que esto es una paleta. Entonces, la paleta es un elemento agitador plano que les digo, mueve el medio de disolución sobre el producto que se está disolviendo. Entonces, el producto va suelto en el vaso. A diferencia de los otros aparatos, el producto va suelto en el vaso y entonces, pues la agitación no se da en el vástago. La agitación del medio se da por la paleta, por el elemento agitador. Y entonces el mecanismo es otro. Es un hecho que si yo agito sobre el elemento agitador, sobre el elemento que estoy disolviendo con la paleta, hay mayor contacto del medio con el producto a disolver. Y entonces eso hace interesante el proceso de disolución. Porque también no me dejarán mentir los que están utilizando los dos aparatos, que no uso la misma velocidad de disolución para paletas que para canastillas. Normalmente para paletas la velocidad de agitación es menor en comparación con el aparato 1 de canastilla. La velocidad de agitación es menor para las paletas porque la agitación en términos del movimiento del medio puede decirse que es más fuerte. Entonces, normalmente la paleta requiere menores velocidades de agitación. Entonces, ¿por qué se llama aparato 2? Pues porque se salió después del 1, ya así de fácil, ¿no? No tiene mayor argumento eso. Normalmente como la sustancia, perdón, la forma farmacéutica que voy a disolver va suelta en el vaso, podría darse el caso que flote. O sea, podría yo tener una forma farmacéutica de poca densidad, de baja densidad, y va a flotar y entonces va a aparecer como barquito, ¿no? Aquí arriba donde está el medio de disolución, va a aparecer como un barquito. ¿Qué tengo que hacer para que no aparezca como barquito? Pues puedo utilizar estos aditamentos que se llaman hundidores, ¿no? O sinkers en inglés. Los van a encontrar en cualquier catálogo como sinkers. ¿Qué es lo que se hace? Pues ya sea que le pongamos este clip o este otro, o que metamos la capsulita aquí adentro del sinker, y eso como pesa, pues lo va a sumir en el fondo del vaso. Y ya sumiéndolo en el fondo del vaso va a impedir que se comporte como un barquito, y entonces se va a poder disolver claramente bien con la agitación sobre la forma farmacéutica, no flotando la forma farmacéutica. Porque acuérdense de algo, pues para que ocurra el proceso de disolución, el sólido tiene que estar humectado y no se va a humectar si está flotando. Entonces, pues yo lo que hago es evitar que flote con este aditamento de súper tecnología avanzada, ¿no? Pues, ¿cuál es la tecnología? Pues haz lo que se hunde y se acabó. Entonces, a veces, en algunas pruebas de disolución, utilizamos esos hundidores o sinkers. Otro elemento que les decía yo muy importante, pues es el vaso en el que lleve a cabo el proceso de disolución. Normalmente el vaso va a ser de vidrio borosilicato. ¿Por qué razón? Pues porque es un vidrio que aguanta
las condiciones de ataque químico del fármaco que se está disolviendo o del medio de disolución. Ahora ya no hay tanto tema con el medio de disolución porque normalmente se ocupan medios biorrelevantes, pero pues por ahí todavía había unas metodologías que usaban como medio, no sé, amortiguador de amonio amoníaco pH 11, que es un pH 10, perdón, que es como una barbaridad, porque ustedes saben que a pH alcalinos se ataca más el vidrio, o es muy común que se use ácido clorhídrico 0.1 normal, que la bronca que tiene ese es que pues yo lo que puedo estar haciendo es atacar al vidrio. Entonces, para que dure más y no se degrade y no me genere poros el vidrio en los que se agite, se dificulte la disolución, pues lo que hacemos es utilizar vidrio borosilicato como el material con el que se construyen los vasos. Pero pues hay quien se pone nervioso y dice mi fármaco se puede degradar con la luz y pues utiliza vasos de vidrio actínico, nadie lo prohíbe, nada más que es una lata para que puedas ver si no se te evaporó el medio, si no flotó la tableta, etcétera. Pues esa es una fiesta tremenda. Y hay otros vasos que, pues a veces tienen un piquito en el fondo, como este que se ve aquí. Aquí lo bueno siempre cuando, de las pocas ventajas que tiene esto que no lo estamos viendo en una pantalla a 2 kilómetros de distancia de la proyección, si se fijan, aquí hay un piquito, aquí hay como una curvita. Esa curvita es de vidrio. Y entonces, si la forma farmacéutica tiene mucho excipiente, se haría una montañita del polvo cuando si se desintegra, y esa montañita del polvo, pues no se disuelve lo mismo en la superficie que hasta abajo. Este piquito de vidrio lo que me permite es que si tiene mucho excipiente, se deshace la forma farmacéutica y entonces todo el polvito queda disgregado en el fondo del vaso. Todo el polvito queda disgregado en el fondo del vaso y entonces pues eso me permite una disolución más homogénea. Estos son un tipo de vaso especial, no son vasos farmacopeicos y se denominan vasos PEEK, es PEEK, vasos PEEK, que sirven para disolución de formulaciones con mucho excipiente, ¿no? O en los que la cantidad de fármaco es poca en comparación con la cantidad del excipiente. Yo lo que necesito también es para construir el perfil de disolución. Ustedes se acuerdan que es tiempo contra porcentaje disuelto, pues yo necesito tomar muestras. Si este fuera mi vaso de disolución, hacia el centro voy a tener el elemento agitador. Hacia el centro voy a tener el elemento agitador, por donde está la graduación del vaso, ¿no? Y hacia las orillas del vaso voy a tener medio y yo debo de muestrear normalmente en un lugar adecuado. ¿Cuál es el lugar adecuado? La distancia que existe entre la superficie del medio y el fondo del vaso y la distancia que existe entre el elemento agitador y la pared del vaso. Entonces estamos hablando que es como que voy a tomar la muestra. Si veo la foto que está en la presentación, pues como a medio centímetro donde está el número 700. Ahí es donde voy a tomar la muestra, ¿no? Tiene que estar arriba del elemento agitador, pero en una distancia calculada. Entonces, para eso utilizo muestreadores, o sea, no es nada más que meta una pipeta y donde se me dé la gana voy a tomar la muestra, porque las concentraciones son diferentes en la superficie del medio que en el fondo, porque acuérdense que hay siempre un proceso de convección del medio. Entonces, no puedo asegurar que la concentración en todo momento sea igual. Entonces, para evitarme esa bronca, muestro en un solo lugar y entonces utilizo muestreadores, utilizo unas varillas que me permiten colocar en un sitio específico la toma de muestra. Y entonces, pues con estas varillitas y con la ayuda de un filtro que puede estar pegado a la misma varillita, un filtro que es normalmente un filtro de membrana de 0.45 micrómetros, pues puedo yo tomar la muestra del vaso de disolución y ya con eso pues estar teniendo los elementos, el material para construir mi perfil de disolución. Les digo algo que siempre va a haber en el aparato, pues es una tapa con la que yo voy a poder, ahora sí que pues ¿para qué? Es para evitar que se evapore el medio de disolución que estoy calentando. Normalmente la disolución se va a hacer a una temperatura de 37 más menos 0.5 grados.
¿Por qué razón? Porque cuando se diseñó la prueba había dos motivos. Uno, controlar la temperatura, porque les digo, no la puedo hacer a temperatura ambiente, porque eso es muy ambiguo. Entonces, primero era controlarle una temperatura. ¿Cuál? 37 más menos 0.5. ¿Por qué? Porque se parece a la temperatura del cuerpo humano. Nada más por ese fue el fundamento, porque cuando se hizo el aparato de disolución también lo que se quería era correlacionar la cantidad disuelta con la cantidad absorbida para que fuera un predictor de la biodisponibilidad. Ahora sabemos que dependiendo del tipo de clasificación biofarmacéutica del fármaco, se podrá o no predecir la biodisponibilidad de este. Ujú. ¿Dudas hasta acá? ¿Comentarios, quejas? No, No. ¿No? no, gracias. A ver, Ah, ¿no? bueno, una pequeña. En Sí. nuestro caso, bueno, yo no he visto como tal el disolutor, entonces, no sé si tenemos los muestreadores, pero si en el caso de que no haya, eh, según yo la metodología, indica tomarlo de 3 puntos diferentes. Igual eso mantiene la confiabilidad de la prueba. Pues mire, tomarlo de 3 puntos diferentes, no, porque tendría yo que tomar 3 muestras. Si hay una cosa interesante en el proceso de disolución como metodología general. Yo en un aparato de disolución no puedo retirar de forma alguna más del 10% del volumen del medio de disolución en el total de mis muestras. ¿A qué me refiero con esto? Si mi prueba de disolución me dice que tome muestras de 10 mililitros, porque eso es lo que me sirve para mi método para analizar la cantidad disuelta, pues lo máximo que puedo tomar en esta consideración que les dije son 90 mililitros de medio. Ya sea que lo reemplace o no, eso no es limitante. Lo máximo que puedo tomar son 90 mililitros, porque si tengo 900 mililitros de medio en total, el 10% es 90. Y entonces solo puedo tomar 9 muestras. Si voy a tomar 5 tiempos de muestreo, pues está todo dar, ¿no? Cada muestra tiene 10 mililitros, pues gastaré 50, no llego a mi máximo. Pero si hiciéramos lo que usted acaba de mencionar, pues no serían 5 muestras, serían 15. Y eso me daría 150 mililitros, lo que ya sobrepasaría el 10%. No, 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 no hay justificación para tomar la muestra en 3 puntos. Se toma en un solo punto. Y si ustedes no tienen estas famosas varillitas, pues no se preocupen, a ver, se hace artesanal. Lo que hacíamos, yo me acuerdo cuando empecé a hacer disoluciones hace algún par de décadas o más, pues se ponía un pedazo de manguera de silicón, pues para evitar que la manguera tuviera algún proceso de absorción del fármaco disuelto, y se cortaba la medida, ¿no? Pues yo tengo tantos centímetros para el elemento agitador, pues la corto a la medida. Y aquí iba el filtro, aquí arriba. Y entonces ya con eso yo tenía mi muestreador y tenía mi jeringa para jalar el medio que se estaba muestreando. Pero sí, no hay razón para muestrear en 3 puntos, no hay fundamento de la prueba para muestrear en 3 puntos. De hecho, es regulatorio, le digo dónde se va a llevar a cabo el muestreo, ¿va? Sí, muchas gracias. Profesor, Al bueno, contrario. ahí me entra otra duda. Entonces, ¿no podremos Sí, mostrar con jeringas, pero en un volumen menor, por ejemplo, de 3 a 5 mililitros? sí, claro, ustedes, Esmeralda, pueden tomar el volumen de muestra que ustedes deseen, pero acuérdense que hay mi limitante, tengo dos limitantes. El método de disolución ya se debe de seguir como es, como lo que su nombre indica, un procedimiento que va a ser el mismo siempre que haga la prueba de disolución o el perfil de disolución. Entonces, si mi método me dice, si mi procedimiento me dice muestre 10, yo no puedo moverme durante la prueba o durante el momento que lo estoy haciendo. Esa es una limitante porque es un procedimiento, por así decirlo, que voy a hacer siempre que haga la medición de ese medicamento. Pero dos, y siempre ese es el paso limitante, Esmeralda, y que es sumamente interesante, el método analítico. El método analítico. Mi volumen de muestra
en muchas ocasiones está limitado por el método analítico y por la tecnología de análisis. Fíjese usted, yo puedo tener la medición de, como en este aparato que hay aquí al inicio de la presentación. Pues qué padre, por ejemplo, si alcanzan a ver estas tripas que salen del disolutor, estos cables van directo a un espectrofotómetro, ¿no? Que es como el CARI que les donamos de laboratorio para la planta, ¿no? El CARI, esta configuración del CARI permite tener unas ondas que van directo a una celda de flujo continuo que me permite tener todos los espectros y todas las mediciones en tiempo real de esto. Y aquí puede haber dos destinos, uno que el medio se regrese al vaso o que se deseche. Si yo tengo una celda de flujo continuo, pues la verdad la cantidad de muestra que tengo es de microlitros. Y mi método de disolución pues dirá que conforme pase lo medirá y se desechará la muestra. Y son microlitros, pues jamás en la vida voy a alcanzar a gastarme los 90 mililitros. Pero si mi muestreo es manual y el método me dice, tome una muestra de 10 mililitros del medio y luego diluya a 1 a 10 y lea en el espectrofotómetro, pues no hay para dónde hacerme que yo no puedo tomar 5 o 3. Si tomo 5 o 3 cuando mi método analítico validado me dice que tome 10, pues lo que estoy haciendo es pasarme por el arco del triunfo el desarrollo del método y la validación. Entonces, mi limitante para el tamaño de muestra va a ser la tecnología del disolutor a la que esté asociada y dos, la validación del método analítico que voy a emplear. Aquí fíjese que la pregunta que hace Esmeralda es sumamente interesante porque también no me puedo mover. Si es un método farmacopeico, pues ahora sí que ya mejoró la cosa. ¿Por qué razón? Porque no puedo moverlo. No puedo moverlo porque la normatividad la normatividad sanitaria me dice que yo debo de seguir el método farmacopeico. Y si el método farmacopeico me dice, toma una alícuota de 10 y disuélvela y dilúyela a 100, pues me friego. Porque si no, tendría que hacer una justificación a la autoridad regulatoria de usar un método alternativo que me va a generar una serie de dolores de cabeza. Sí lo voy a lograr. Pero pues dices, para no gastar tanto medio, saco una muestra de 3. Órale, nada más que demuéstrame con un estudio de validación cruzada que eso es equivalente a mi método farmacopeico. Entonces, su pregunta plantea muchas alternativas interesantes, Esmeralda, pero es lo que yo le podría decir a este momento. No sé si más o menos sirvió de algo lo que expliqué. Sí, sí, completamente, doctor. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces, pues esos son los aparatos normales. Si hubiera alguna otra duda, pues en cualquier momento interrúmpanme. Y eso iba todo bien, nada más que si se fijan, el aparato uno y el aparato 2 tienen una cosa en común, el volumen del medio. Yo difícilmente puedo tener vasos de disolutor más grandes de 1 litro. ¿Por qué? Porque pues todos mis disolutores, o por lo menos lo que está disponible en el mercado, van a traer estos baños de calentamiento, o a lo mejor van a traer camisas, pero ¿para qué tamaño son para contener vasos de 1 litro? Entonces, siempre, siempre, siempre que ocupe aparato uno y 2, voy a estar limitado en el volumen del medio. Y eso es una friega cuando tengo compuestos de baja solubilidad. Porque si yo hago la disolución de un compuesto de baja solubilidad, es probable que cuando ya esté llegando al porcentaje disuelto cercano al 100, rompa las condiciones zinc. Y entonces si rompo las condiciones zinc, recordarán ustedes, de acuerdo a la ecuación de Noyes y Whitney y su gráfica, que yo voy a tener una meseta cercana al 100% de lo que puedo disolver. No es que la formulación haya liberado el 100%, es que la formulación ya no libera más porque el medio se saturó. Entonces, la gran limitante de los aparatos uno y 2 es que su volumen de medio de disolución es limitado. Y entonces, para compuestos de baja solubilidad no se mantienen las condiciones zinc y entonces, pues a lo mejor las diferencias que ven perfiles de disolución no son por la formulación o por la fabricación, sino son por la solubilidad. O puedo correr el riesgo de que tenga dos formulaciones y que una
disuelva un poquito más rápido que la otra, pero pues al final de cuentas a los 10 minutos ya se saturó el medio y qué voy a decir que los perfiles son iguales, aunque las formulaciones sean diferentes porque se saturó el medio. Entonces, primer problema, no mantengo condiciones zinc. Segundo problema, una vez que ya se destruyó la forma farmacéutica, que se desintegró o eso, pues ya queda aquí abajo. Yo no puedo hacer cambios de medio de disolución. O sea, si yo tengo una formulación de liberación modificada que esté 3 horas o 6 horas o 12 horas para su perfil de disolución, pues ya me fregué, porque si eso se disgrega, pues yo no, o aunque no se disgregue, yo no puedo vaciar esto, decir, utilizo ácido clorhídrico 0.1 molar y ya. Y luego a la hora lo cambio por fosfato de sodio, pH 4.1 molar. No puedo porque tendría que vaciar y que el polvo que queda aquí que le hago se tira. No hay modo físico de hacerlo. Y mucho menos, pues hay modo físico de cambiar pHs o de cambiar naturalezas del medio. Entonces, los aparatos 1 y 2 tienen esas dos limitaciones. Volumen limitado y no permiten cambiar de medio. Entonces, son poco útiles para formulaciones de liberación modificada o formulaciones que requieran volúmenes de medio grande porque contienen fármacos de muy baja solubilidad. Entonces, pues eso me complica la vida. Y entonces se crearon hacia la década de los 90. Los aparatos 1 y 2 salieron en la USP en la década de los 70. Pero la bronca era esa, encontraron muchas limitantes y entonces dijeron, pues, ¿cómo le hacemos para lograr que se lleve a cabo la disolución con cambios de pH o con volúmenes ilimitados de medio? Y pues ocurre que de este lado del océano Atlántico, se crea en Estados Unidos esto que se llama aparato 3 o aparato de cilindros reciprocantes. Si ustedes ven esto, la foto está bastante fea, pero ahorita a ver si tengo un video en el que se vea mejor el aparato. Creo que sí lo tengo, pero lo voy a buscar en unos minutos. Pues estos son vasos. Les voy a dar una referencia que tal vez no conozcan y me disculpan. Los vasos jaiboleros, ¿no? Son vasos a los que les caben 200 mililitros del medio y nosotros lo que tenemos es un elemento agitador que es un cilindro de vidrio. Estos son los vasos. Estos son los vasos donde va el medio de disolución. Y este es un cilindro de vidrio vil y casual, nada más lo que tiene es una rosca. Y entonces yo pongo en la parte inferior del cilindro una tapa, una semitapa con una malla, y eso lo voy a enroscar en la parte inferior del cilindro. Pongo la tableta, la cápsula, el supositorio, lo que se me dé mi regalada gana dentro del cilindro, y con esta rosca lo uno a un elemento que me va a permitir a su vez que se una a un brazo que tiene una característica, sube y baja, sube y baja. Por eso decimos que es un movimiento, en inglés le dicen reciprocating, como lo hemos traducido al español mal traducido, es oscilatorio. Pues no, más bien como que es un movimiento así, dicho en mejor español, de arriba para abajo. Entonces, la agitación es de arriba para abajo, mientras que en el aparato 1 y 2 la agitación es rotatoria. O sea, el vástago gira sobre su propio eje con una serie de revoluciones por minuto. En el aparato 3 el cilindro va de arriba para abajo, porque está unido a un brazo mecánico que hace eso, subir y bajar, subir y bajar. Entonces, en el aparato 1 y 2 la velocidad de agitación se mide en revoluciones por minuto, cuántas vueltas da el elemento agitador dentro del medio. En el aparato 3 se mide en golpes por minuto o caídas por minuto, porque el movimiento es de arriba para abajo. Entonces, pues yo tengo esto. ¿Por qué decimos que es un medio de volumen ilimitado? Ya pongo aquí mi capsulita, empiezo en esta tira de vasos y vamos agitando de arriba para abajo y esto va entrando y saliendo del vaso. Si yo digo, bueno, eso que se haga durante media hora en ácido clorhídrico 0.1 molar. Cuando transcurra media hora, pásate a la hilera siguiente de vasos
Y entonces esos vasos a lo mejor tienen ahora mi medio de fosfatos pH 4.5 y entonces se pasan todos los cilindros para acá y se empiezan a agitar aquí adentro. Y luego digo, bueno, a las 2 horas quiero que te vayas a solución de fosfatos pH 6.8. Entonces toda la hilera de cilindros se va a la otra fila donde tengo el medio de 6.8. Entonces, ¿eso qué me permite? Cambiar de medio y tener un volumen ilimitado de medio, porque ¿cuántas veces puedo hacer el cambio de hilera? Pues todas las veces que yo quiera. Todas las veces que yo pueda, puedo hacer el cambio de hilera del aparato, de los vasos, de los cilindros del aparato de disolución. Y eso pues ya me facilita también bastante, bastante las cosas. ¿Mm? ¿Dudas hasta acá? No. Mm. Las- Al mismo tiempo que se desarrollaba en Estados Unidos el aparato 3, que además cilindros reciprocantes o biodis, por Biological Dissolution, se desarrollaba en Europa un aparato que es el aparato de celda de flujo continuo. ¿Qué es lo que tenemos en el aparato de celda de flujo continuo? Pues normalmente esta es la celda. Sí, si se fijan, es un aparato de vidrio, un material de vidrio que es un cilindro unido a una sección como un embudo de vidrio, es la misma pieza, y entonces normalmente en la parte en la que se va estrechando el embudo se ponen perlas de vidrio, sobre esas perlas de vidrio se pone la forma farmacéutica y entonces el medio de disolución entra por abajo de la celda. Va entrando el medio de disolución por abajo de la celda y va saliendo de la celda por la parte más ancha de esta y se va a donde estoy tomando la muestra o de ahí puedo sacar un volumen del medio para que se haga la medición. ¿Con qué se agita? Pues no se agita ni con un cilindro, ni se agita con una paleta, ni se agita con una canastilla. Se agita con el mismo medio que va entrando hacia la celda de flujo continuo. El medio de disolución es el propio elemento agitador. Y entonces ahí lo que regulo es la velocidad de flujo. A mayor velocidad de flujo, pues mayor agitación, por así decirlo, y podría tener una mayor velocidad de disolución. Entonces, pues ese es el aparato 4, el aparato de celda de flujo continuo, que al igual que el aparato 3 me permite tener volúmenes ilimitados de medio, cambios del medio de disolución y pues según esto su desarrollo, su configuración al tener un movimiento del disolvente, ahora sí, del medio de disolución, pues se va a asemejar más a lo que ocurre según esto dentro del intestino en un proceso de disolución. Y entonces, pues la celda de flujo continuo, según esto, tiende a mimetizar mejor las condiciones de disolución que se tendrían al interior del organismo. ¿Sí? Entonces, aparatos diferentes en realidad hay 4. El uno que es de canastillas, el 2 que es de paletas, el 3 que es el de cilindro reciprocante y el 4 que es la celda de flujo continuo. Regulatoriamente se reconocen 7 aparatos. El 5 que es el de paleta sobre disco, que es una modificación de la paleta del aparato 2. El 6 que es el aparato de disco rotatorio, que es una modificación también del aparato 2, y el 7, que es el aparato de disco reciprocante. Son modificaciones a los respectivamente al aparato 2 y al aparato 3, pero de tecnología diferente son los primeros 4: canastilla, paleta, cilindro reciprocante y celda de flujo continuo. Entonces, eso es en cuanto a este tipo de aparatos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No, ¿No? Oigan, pues o doy muy claras las clases en Zoom o es trámite estar aquí, ¿no? No sé, me llena de incertidumbre, aunque no me quita el sueño, pero pues sí me dices, oye, qué cuánta claridad tengo.
Que igual aquí luego las presentaciones, bueno, la presentación se ve mejor porque ve que en clase luego le pega el sol y no se ve bien y lastima los ojos. Sí, eso es algo que debo de reconocer, ¿no? Que sí es muy, muy diferente, ¿no? Y pues eso sí permite un poquito más aquí se permite un poquito más de visibilidad. Entonces, pues hasta ahí. Dejen ver, creo que ya encontré.